Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la conexión. ¿Ya? La idea de la clase de hoy, ¿cierto?, es revisar un poco algunas de las preguntas que ustedes tienen que enviar esta semana. Si se fijaron, yo les subí un trabajo, ya que es bastante, o sea, no es breve, pero es fácil, ¿ya? O sea, son como 13 preguntas que pueden desarrollar solos o en pareja. Pueden trabajar de a dos con algún compañero o compañera, o si quieren igual lo hacen solo, ¿ya? Donde tienen que enviarme de aquí a la próxima semana, ojalá de aquí al próximo martes, ya el desarrollo de esas preguntas, ojalá con pregunta y respuesta igual, pero si no, solamente el desarrollo al menos, ya. Bueno, son las preguntas que vamos a revisar hoy día, ya, así que cualquier cosa que no quedará claro o si tienen dudas me van preguntando, ya. Eso principalmente es la revisión del texto que vimos hace 2 semanas, ya a lo mejor ya se olvidaron, pero es del Crimen y Castigo, ya de Dostoyevsky, ya. Lo vamos a volver a revisar un poco, retomar un poco esa lectura y la idea es que podamos resolver las preguntas que vayan surgiendo, ¿ya? Esa es la idea de esta clase al menos, ¿ya? Muy bien. Les voy a compartir entonces el texto que estábamos revisando, ¿ya? Y cualquier duda, como de costumbre, me van preguntando, ¿ya? Bien, la clase, bueno, hace 2 clases atrás estábamos revisando, como les decía, este texto de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿ya? Que es una novela de la literatura rusa, ¿ya? Donde sobre todo se nos presenta un narrador omnisciente, ¿ya? Que sabe todo lo que sucede, ¿cierto? En los distintos personajes, las distintas situaciones. Sobre todo es porque es el narrador que predominaba en este tipo de género narrativo o subgénero narrativo que es el realismo ruso, ¿ya? Las personas que se vayan conectando, recordar por favor silenciar los audios, ¿ya? Y vayan anotando su nombre en el chat por la asistencia, ¿ya? Es bueno que anoten su nombre para tener registro de la asistencia, ¿ya? Bien, entonces retomo, ¿ya? Estábamos revisando entonces este texto de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que para que vayamos recordando, trataba de un estudiante de Derecho que había cometido el crimen de matar a una señora, ¿ya? Y también a su hermana, ¿ya? Sin embargo, si bien el inspector que estaba investigando el caso, de alguna manera ya sabía que este joven era el culpable, ya él todavía no se quería entregar, ya. Entonces nosotros acá conocemos como esta discusión que ellos van teniendo, ¿cierto? Esta especie de interrogatorio que se le hace a Raskolnikov, que es el protagonista, ¿cierto? Y quien cometió el crimen, ¿ya? Voy a releer algunas partes y luego vamos a ir a las preguntas, ya para que se vayan recordando. ¿Ya? Recordarles también que supuestamente en esta historia ya había un acusado que era Mikolka, ¿ya? Sin embargo, claro, el inspector después señala que efectivamente ese no era el culpable, ¿ya? Bien, no, ese no ha sido Mikolka, querido Rodion Romanovich, ese no ha sido Mikolka. Estas últimas palabras, después de todo lo antes dicho, tan semejantes a una retractación, resultaban harto inesperadas. Raskolnikov temblaba todo él como traspasado. Entonces, ¿quién es el asesino? Inquirió sin poder contenerse con voz afanosa. Porfiri Petrovich, cierto este inspector, echóse hacia atrás en su silla, cual si también a él le cogiese de improviso la pregunta y lo dejase estupefacto, o sea, lo hubiese sorprendido. ¿Que quién es el asesino? Repitió como no dando crédito a sus oídos. Pues usted es el asesino Rodion Romanovich. Usted es el asesino. Añadió casi en voz baja con acento de convicción absoluta. Raskolnikov saltó del diván, permaneció en pie unos segundos y volvió a sentarse sin decir palabra. Una ligera convulsión le corrió de pronto por todo el semblante, ¿cierto? Por todo el rostro. Fíjense en cómo reacciona el protagonista, lo que le va pasando, porque hay algunas preguntas que después van a tener que responder que son en relación a cómo se siente este personaje, ¿ya? Otra vez el labio que le tiembla como entonces, murmuró Porfirio Petrovich casi compasivo. Usted, Rodion Romanovich, me parece que no me ha entendido, añadió tras algún silencio. Y esa fue la causa de mi estupefacción. Yo vine precisamente para decirlo todo y ventilar el asunto claramente. Yo no soy el asesino, balbuceó Raskolnikov.
exactamente como un niño asustado cuando lo cogen con las manos en la masa. Fíjese en todos esos detalles. Sí, lo es usted, Rodion Romanovich, lo es usted y nadie más que usted, afirmó Porfiri con voz serena y convencida. Ambos guardaron silencio, ya que el silencio fue el de una duración extrañamente larga, pues se prolongó por espacio de 10 minutos. Raskolnikov apoyó los codos en la mesa y con los dedos se alborotaba la cabellera. Porfiri Petrovich estaba sentado y aguardaba. De repente Raskolnikov miró con desprecio a Porfiri. Ya, eso por ahora, después vamos a continuar la lectura. ¿Ya? Lo que me interesa entonces, como les decía, es que esta semana me envían el desarrollo de esta respuesta. Son 13 preguntas, ¿ya? Que tienen que enviar, y como les decía, pueden enviarlo, ya sea que trabajen solos o pueden trabajar de a dos personas, pueden trabajar en pareja, ¿ya? Ustedes escogen ahí si prefieren trabajar solo o en pareja, ¿ya? La idea entonces es que lo envíen de aquí al martes, lo más tardar en lo posible, ¿ya? Bien, entonces vamos a ir respondiendo las preguntas. La idea es que si tienen como tomar nota en algún Word o en su cuaderno, pudieran hacerlo para que se le haga más fácil después hacer la actividad, ¿ya? Si se fijan, estas preguntas están por habilidades, ¿ya? Habilidades lectoras, ¿ya? Vamos, por ejemplo, la primera habilidad, que sería como la más básica, que tiene que ver con la habilidad de identificar. Y esta habilidad tiene que ver con información que va a estar de manera literal o textual, ¿cierto? Dentro del texto, ¿ya? Dice acá, ¿qué pretende Porfiri? Explica qué hace para conseguirlo. ¿Se recuerdan qué es lo que quería este inspector que estaba interrogando a Romanovich? ¿Qué era lo que quería finalmente él? ¿Qué quería lograr? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué quería lograr este inspector? ¿Por qué ese día estaba haciendo este interrogatorio? ¿Ninguno se acuerda? De hecho sale más adelante. Ya sale casi es el final. ¿Ya? A ver, ya lo vamos a revisar juntos. Dice acá. Ya. Aquí dice, pues ya se lo he dicho a usted porque le debo explicaciones, no quiero que usted me tome por un monstruo, tanto más cuando que créalo usted o no, estoy muy bien predispuesto hacia usted, ¿ya? Por consiguiente, y este es el tercer punto, he venido a hacerle una proposición franca y sin segunda intención. Le exhorto a que haga reventar el tumor yendo usted mismo a denunciarse. Ha de serle a usted infinitamente más ventajoso y también me lo será para mí porque me veré libre de este peso. ¿Ya? Que no soy lo bastante franco, ¿cierto? Entonces, como aquí aparece, ¿ya? Ahí estaría la justificación, ¿ya? De qué es lo que quiere lograr este inspector. Quiere lograr que el acusado, que Romanovich, se entregue él a la justicia, ya que argumenta, ¿cierto?, que le van a rebajar los años de pena, ¿cierto?, va a ser mejor en ese caso que se entregue directamente, ya no van a ser tan duros con él en cuanto a la sentencia, entre otras cosas, ¿ya? Y después ustedes, claro, eso respecto a lo que pretende Porfiri, ¿ya? Entonces, ¿qué explica qué hace para conseguirlo? Ahí tienen que referirse a las distintas apelaciones que hace él, a cómo va argumentando, ¿verdad? Para convencer o persuadir a Romanovich, ¿ya? Pero eso tienen que buscarlo ustedes, ¿ya? La 2 dice, según Porfiri, ¿cómo sería la vida de Raskolnikov si prefiriera convertirse en fugitivo? Eso también lo vimos la vez anterior, ¿ya? Y también estaba hacia el final del texto, ¿ya? Donde el protagonista señala que qué pasaría si es que él huye, ¿ya? Y ¿cierto? El detective, el inspector le hace alguna, como intenta que se retracte de eso, ¿ya? Porque en el fondo le haría mal, ¿cierto? Al mismo protagonista huir. Dice, ¿y si me escapo? Preguntó Raskolnikov, sonriendo con aire extraño. No, usted no se escapará. Se escaparía un campesino, un partidario de las ideas en boga, ya eso porque está haciendo referencia al contexto de la época. Esclavo del pensamiento ajeno, ya porque era una época de mucha convulsión revolucionaria en Rusia, ya porque basta sentarle la mano una vez para que crea ya en cuanto uno quiera. Pero vamos a ver, es que tampoco cree usted ya en sus teorías. ¿Cómo pues iba a escaparse? Y fugitivo, ¿qué existencia llevaría?
La vida del fugitivo es innoble y penosa, y usted necesita ante todo de una vida tranquila, ordenada, de una atmósfera que le sea suya. Y allá en el extranjero no estaría usted en su ambiente. Si usted se fuese, volvería. No podría usted pasarse sin nosotros. Cuando yo lo meta a usted en la cárcel, al cabo de 1 o 2, pongamos de 3 meses, se le vendrán a la memoria mis palabras, se confesará usted consigo mismo y quizá en el instante que menos lo espere. ¿Ya? Bien. Todo eso en relación a qué pasaría si es que el protagonista huye, ¿cierto? ¿Cómo lo explicarían en sus palabras? ¿Ya? ¿Cómo explicarían esto mismo en las palabras, en sus palabras? Em, ¿Qué es lo que le está diciendo el inspector en el fondo? Qué le dice a este personaje? ¿Alguien me lo podría explicar? ¿Cierto? Trata un poco de señalar que si él se escapa, ¿cierto? Si se va a otro país, no va a ser lo mismo, ¿verdad? Se va a sentir como un extranjero en otro país, va a extrañar, ¿cierto? Su tierra, su lugar, ¿verdad? Al cual pertenece, ¿ya? Entonces, claro, esa vida de fugitivo en el fondo no es muy recomendable porque no va a tener esa tranquilidad, ¿verdad? Sino constantemente va a estar preocupado de lo que vaya pasando, ¿ya? Tienen que ustedes desarrollarlo después en sus palabras, pero teniendo eso presente. ¿Ya? Bien, sigamos entonces. La tercera dice, identifica y hace una lista de los estados de ánimo por los que pasa Raskolnikov en el fragmento. Frente a cada uno explica brevemente qué lo causa. O sea, tienen que identificar con marcas del texto cómo se siente este protagonista, cómo reacciona ante las distintas situaciones dentro de este interrogatorio, ¿ya? Y a qué se debe, ¿cierto?, esa reacción, ¿ya? ¿Cómo podrían decir ustedes que reacciona este protagonista en general? ¿Cómo va reaccionando? ¿Está triste, feliz, acongojado, nervioso, con pena? O cómo se siente él? ¿Cómo creen que se siente? Por ejemplo, acá dice, otra vez el labio que le tiembla como entonces. ¿Ya? Eso sería una marca del texto. ¿Ya? Después dice, yo no soy el asesino, balbuceó Raskolnikov, exactamente como un niño asustado cuando lo cogen con las manos en la masa. O sea, ahí tenía miedo, tenía temor, ¿cierto? Estaba nervioso, por eso el labio que le temblaba, ya. Ese silencio incómodo que se produce ahí, ambos guardaron silencio, aquel silencio fue de una duración extrañamente larga, pues se prolongó por el espacio de 10 minutos. Ese silencio extenso también dice mucho, tienen que interpretarlo ahí, ¿ya? Después dice, mira, aquí dice, y si es así, ¿por qué vino usted? Inquirió nervioso Raskolnikov. El nerviosismo también es otro de los rasgos que aparece acá, ¿ya? Em, Bien, eso en general tienen que ir haciendo, ir detectando marcas del texto que les permita suponer cómo se sentía el protagonista, ¿ya? Y después justificarlo, ¿ya? Eso tienen que hacer para esa pregunta, ¿ya? Si algo no queda claro, me van diciendo, ¿ya? Después pasamos a otra habilidad, que es la habilidad de inferir. Esta habilidad es un poco más compleja, ¿ya? Y ya no es una respuesta literal, sino que ustedes ahí tienen que ser capaces de, a partir de la información del texto, sacar ciertas conclusiones que no están explícitas o que no están literales, ¿ya? Por ejemplo, la 4 dice, ¿qué información se infiere del lenguaje no verbal de Raskolnikov durante el interrogatorio? Esto es muy parecido a lo que estábamos haciendo recién, ¿ya? Porque el lenguaje no verbal tiene que ver con los gestos, con las entonaciones, o sea, eso es más bien para verbal, pero igual de todas maneras con los gestos o con aquello que nosotros podemos suponer de cómo se sentía este personaje. Ya está muy relacionado con lo que vimos recién, ya y ustedes tienen que ver cómo va reaccionando, qué va haciendo, por qué se comporta de esa forma, ¿ya? Después viene otra. Desde la perspectiva del oficial, ¿cierto?, de Porfiri Petrovich, ¿por qué Raskolnikov no quiere entregarse? Desde la perspectiva del oficial, ¿ya? O sea, cómo lo ve él? ¿Por qué será que este hombre no quiere entregarse? ¿Alguien tiene una idea de por qué este hombre no quiere entregarse?
por ejemplo, acá, si accedemos a la parte donde mencionan los testigos, en el fondo no hay testigos del caso y un posible testigo no podría ser porque estaba como borracho, ¿ya? Entonces, como que no era muy confiable el testigo que tenían, ¿ya? Entonces, eso también es uno de los argumentos, ya que piensa este inspector de, de por qué tampoco conviene que se entregue, o sea, que no le conviene como hacer que se entregue, o sea, que le conviene, perdón, hacer que se entregue, pero es una de las razones por las cuales no se quiere entregar este criminal, ¿cierto? Ya porque él sabe que no hay testigos como fidedignos que logren comprobar efectivamente que él cometió el crimen, ya porque él sigue pensando que el crimen que realizó era como una especie de crimen perfecto, ¿ya? Inclusive, claro, le critica los procedimientos, dice, quite usted, ¿qué tienen que ver ahora mis procedimientos? Otra cosa sería si hubiese testigos, pero fíjense en que estábamos hablando los dos solos, ¿ya? En este interrogatorio, claro, él no había nadie más que de alguna manera estuviera presente ahí, ¿ya? Ahí le dice el por qué de alguna manera lo llevó también a interrogarlo, ¿ya? Eh, Después, por ejemplo, dice en esta parte igual es interesante, dice que no le conviene si está usted convencido, ese es su deber. Eso le dice Raskolnikov, ¿cierto? Que es deber del detective entregarlo, ¿ya? Pero el detective inspector después le dice que él pretende otras cosas, o sea, él todavía tiene como una esperanza de que este hombre se reivindique después, que como es joven, que después le queda toda una vida por delante para reivindicarse. Dice, ¿qué importa que yo esté convencido? Hasta ahora esos son solo de varios míos. ¿Y por qué habría yo de enviarle a usted allá a descansar? También porque acuérdense que habíamos hablado de que en las cárceles, tanto de Rusia como lo mismo que pasa acá en Chile, las personas pagan impuestos, ya los ciudadanos pagan impuestos por mantener a ciertas personas en la cárcel. Entonces claro, de alguna manera los criminales no hacen nada, entre comillas, ¿verdad? Y claro, y en el fondo tienen dónde estar, tienen comida, entre otras cosas, ¿ya? Usted mismo lo sabe, puesto que lo pregunta. Si traigo yo, por ejemplo, a declarar contra usted al artesanillo de Marraz, usted podría decirle, pero es que estás borracho. ¿Quién nos ha visto los dos juntos? Esto es lo que les comentaba yo, de que el inspector sabe que no habían testigos del caso, o al menos no habían testigos confiables. ¿Ya? Bien, eso es como lo principal, ¿ya? Y después lo otro que le había comentado de que él quería como que este protagonista se reivindicara de lo que había hecho, ¿ya? O por lo menos le bajaron una suerte de cargo de conciencia, por lo menos, ¿ya? Eso era como lo principal, ¿ya? Después la 6 dice, describe el ambiente psicológico que se crea en el fragmento. Según esa descripción, ¿qué visión del mundo se desprende del texto? Ahí ustedes tienen que basarse en esta tensión que hay, ¿cierto? En este nerviosismo, en este interrogatorio que de alguna manera se vuelve denso psicológicamente porque se empiezan a atacar verbalmente, ¿cierto? Empiezan este diálogo verbal donde cada uno manifiesta sus inquietudes o lo que piensa de acuerdo al otro. Ya tienen que analizar ese ambiente psicológico ahí, ¿ya? La 7 tiene que ver con la habilidad de síntesis. Ustedes saben que sintetizar tiene que ver más bien con una suerte de resumen, ya, pero de las ideas más principales, ya no de los secundarios, sino que de lo principal. Ya dice, ¿qué argumentos presenta Porfiri para convencer a Raskolnikov de entregarse? Menciona tres. Ahí en realidad están enumerados, ya los vimos, porque cuando dice en primer lugar, en segundo lugar, ya, y en tercer lugar, o sea, da tres argumentos y los fundamenta, ya, de por qué quiere que este hombre se entregue, ¿ya? Por ejemplo, dice, claro, al principio cuando dice que va a ir a descansar, ya, después cuando le dice que le comenta sobre este hombre borracho, ¿cierto? Que nos serviría de testigo, ¿ya? Y después dice, ¿no le he confesado yo a usted mismo, sinceramente, más de una vez que esa psicología tiene dos filos y que el segundo ofrece más verosimilitud que el primero y que además yo no dispongo por el momento de nada positivo que alegar contra usted? Yo lo mandaré a detener sin duda y aunque haya venido en contra de todos los usos, a avisarle de ello, lo declaro no obstante, siempre contra los usos, que no me conviene hacerlo. En segundo lugar, he venido para, ya empieza a enumerar también un segundo argumento, ya que ya lo comentamos, ya que era cierto que él quería, este detective quería que este hombre de alguna manera entrara en conciencia, ya por eso le decía que estaba bien predispuesto hacia él,
Y en tercer lugar dice, en tercer punto, he venido a hacerle una proposición franca y sin segunda intención. Lo exhorto, lo invito a, ¿cierto?, a que haga a reventar el tumor yendo usted mismo a denunciarse. O sea, es el argumento de mayor peso, quiere que este hombre se denuncie para que le rebajen la pena. ¿Ya? Ahí tienen tres argumentos que tienen que desarrollar para esa respuesta. ¿Ya? Bien. La 8 dice de interpretar. La habilidad de interpretar tiene que ver también con partir de la información textual, pero darle un sentido, ver cómo se interpreta, o sea, el significado que hay detrás de aquello que se dice. ¿Ya? La 8 dice, ¿por qué el haberse convertido en un hombre gordo podría restarle valor a lo que afirma Porfiri? ¿Ya? Un hombre gordo, tienen que buscarlo dentro del texto, ¿ya? Pero también tiene este sentido más bien figurado, ¿ya? Em, Claro, en el sentido de que él también sería un criminal, ¿verdad? Un hombre que tiene este peso, ¿verdad? Sobre él, ¿ya? Y la 9 dice, explica a qué se refiere Porfiri cuando le dice a Raskolnikov y por qué habría yo de enviarlo a usted allá a descansar. Ya es de nuevo volver ahí fundamentando de que él en la cárcel en el fondo iría a descansar en el sentido de que no tendría que hacer mayor esfuerzo, mayor trabajo, tendría cómo alimentarse, tendría un lugar donde estar. Ya entonces, claro, no es lo que él esperaría de una justicia. Ya él espera que sea otra la sentencia, que este hombre realmente también pague de alguna manera por lo que hizo, ¿ya? Entonces no quiere que vaya directamente o sea, quiere que sí caiga en la cárcel, pero que también haga algo para reivindicarse, ¿ya? Va por ese lado. Después viene la habilidad de evaluar. La habilidad de evaluar tiene que ver con emitir un juicio de valor, es decir, ¿qué piensan ustedes en relación a lo que aparece en relación al texto o en relación a lo que se les pregunta? Dice, ¿qué grado de conocimiento de los hechos tiene el narrador? Justifica con marcas textuales. Esa pregunta apunta específicamente al tipo de narrador del texto. Yo ya les dije qué narrador era. ¿Qué narrador predominaba acá? ¿Qué narrador predomina en este texto? Omnisciente. Omnisciente, ¿cierto? Un narrador que lo sabía todo, que sabe los detalles, sabe lo que piensan los personajes, sabe las intenciones. Ya no podría ser testigo porque se supone que en el interrogatorio solamente estaba el Raskolnikov y Porfiri, no había nadie más. Entonces, solamente un narrador omnisciente podría saber lo que estaba sucediendo allí. ¿Ya? Y ahí tienen que justificarlo con marcas del texto que le haga suponer a ustedes que este narrador conocía todo, o sea, los detalles que nadie más podría saber si no fuese este tipo de narrador, ¿ya? La 11 también es relacionada con eso, dice, ¿qué perspectiva predomina en el fragmento leído y por qué crees que es así? Esa pregunta de la perspectiva del narrador tiene que ver más bien con la focalización. Acuérdense que para cada narrador había una focalización, ¿cierto? ¿Se acuerdan qué era la focalización y cuál sería en este caso si el narrador es omnisciente? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué era la focalización? ¿Se acuerdan o no? La focalización en narrativa. Lo vimos hace como un mes atrás. ¿Qué era la focalización en narrativa? ¿O ya lo olvidaron ya? La focalización es como una especie de foco de cámara, ya por así decirlo, ya donde el narrador se va centrando en cierto aspecto. Por ejemplo, si el narrador fuese protagonista, ya se centraría solamente en lo que él conoce, ya por lo tanto sería focalización interna, ya porque solamente se focalizaría en lo que él siente, lo que él piensa, lo que él ve o lo que él observa. Lo mismo pasa para el narrador testigo, que solamente observa lo que él ve en relación a lo que va sucediendo, ¿ya? En cambio, para el narrador observador, ya predomina una focalización externa porque el observador simplemente observa desde fuera, ya no se involucra con los hechos, ya como se podría pasar, por ejemplo, con un narrador testigo que sí se podría involucrar un poco más, ya el narrador observador no. En cambio, el narrador omnisciente sabe lo que sienten los personajes internamente, lo que piensan, emite juicios de valor también a veces,
Y además también observa lo exterior, por lo tanto, no tiene un foco claro, sino que tiene tanto focalización interna como externa, por lo tanto, en el caso del narrador iniciante se llama focalización cero, ¿ya? Esa sería la respuesta para esa pregunta, que tiene una focalización cero porque sabe lo que conoce, perdón, conoce tanto lo que sienten los personajes y lo que piensan como aquello que observa, ¿ya? Y ahí tienen que igual fundamentarla en relación al texto, ¿ya? Bien, en la pregunta 12, ya, de las tres preguntas que aparecen, tienen que reflexionar sobre ella, ya, y escribir un breve párrafo reflexionando sobre esas preguntas. Tienen que escoger una de las tres preguntas que aparecen en la número 12. Dice, ¿qué piensan de la actitud de Raskolnikov frente a las acusaciones de Porfiri? Fundamentar, ya, por lo menos un párrafo de respuesta de desarrollo, ya. Si escogen la otra, dice, ¿les parecen legítimos los argumentos empleados por el oficial para exigirle a Raskolnikov su confesión? ¿Por qué? ¿Ya? Esa es otra de las opciones que pueden elegir. O la tercera, ¿en qué circunstancias creen ustedes que podría justificarse un crimen por necesidad? ¿Ya? Tienen que escoger una de esas tres preguntas y desarrollarla, ¿ya? En al menos un párrafo, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer ahí. Y por último, ya la última actividad dice, tienen que ir a la página 81 de su libro, ya van a ver una imagen, ya que la ilustración de una pintura, ya que se inspiró en Raskolnikov, y tienen que reflexionar sobre lo siguiente. Dice, piensa qué siente el personaje, tienen que ponerse en su lugar, y luego escribir una carta dirigida a Porfirio. O sea, ustedes tienen que pensar como si fueran el personaje protagonista, este personaje que cometió este crimen, tienen que pensarse como si fueran Raskolnikov, ¿ya? Y dirigir una carta a este inspector, tomando en cuenta cualquier aspecto que ustedes quisieran decir. Por ejemplo, una confesión que pudiese hacer este personaje, pueden hacer también una declaración en contra, señalar que, por ejemplo, que no son culpables y señalar su argumento, pueden reflexionar un poco sobre lo que algunos de los diálogos del texto, ¿ya? Pero la idea es que aparezca algo relacionado con este texto que leímos, ¿ya? Y que sea una carta. Acuérdense que la carta igual tiene un formato, así como sería, por ejemplo, estimado Porfiri Petrovich, estimado inspector Porfiri Petrovich, o Porfiri Petrovich, dos puntos, ¿ya? Así parten y luego viene el desarrollo de la carta, ¿ya? Y aquí le agregan también que tienen que buscar tres sinónimos de, o sea, uno para cada palabra, para la palabra convicción, para la palabra indulgencia y retractar, y esos tres sinónimos que encuentren tienen que incluirlos dentro de las palabras que van a redactar en esa breve carta. La carta no tiene que ser tan extensa, ya puede ser un párrafo, media plana a lo más, ya no es necesario que sea una carta tan extensa, ¿ya? Eso en general, ya como les decía, pueden trabajar individualmente o pueden trabajar con algún compañero o compañera, ¿ya? Y ahí me indican después, durante la semana, si es que lo van a hacer solo o lo van a trabajar con alguien. ¿Queda alguna duda de lo que hay que hacer? ¿Queda claro? Bueno, la clase igual les va a quedar grabada, así que si tienen dudas, para que después la vuelvan a revisar. ¿Queda claro entonces lo que hay que ir haciendo o no? Sí, Sí, profe. ¿Ya? Entonces pueden escoger algún compañero. Ya muy larga me comentan allí. Sí, pero está en el plan de estudio. Ya, lo siento por eso, pero es como, es lo que se exige como del currículum, ¿ya? Entonces, es lo mínimo que tienen que hacer, ¿ya? Pero por lo mismo pensé que podrían hacer los dados, así que si pueden hacerlo con un compañero o compañera, por mi parte no hay ningún problema, ¿ya? Así que les sugiero eso, que busquen trabajar los dados, ¿ya? Vean a alguien, me imagino que igual se conectan entre ustedes, intenten buscar algún compañero que tengan, que se lleven bien, que crean que pueden trabajar juntos y lo envían, ¿ya? Lo ideal es que lo envíen de aquí al martes, pero si no alcanzan, ya se lo puedo permitir hasta el próximo viernes, ¿ya? Pero la idea es que no pase del próximo viernes, ¿ya? Y cualquier duda que tengan con alguna pregunta me consultan, ¿ya? Y me escriben. Eso, ¿ya? No sé si alguien más quiere decir algo o preguntar algo. Ah, lo otro, que la próxima semana, algo les comenté, van a empezar a cambiar los horarios. Ahí les deberían llegar un horario como van a tener más clases, me parece, en algunas asignaturas. Ya, y en el caso del lenguaje van a haber reforzamientos también. ¿Ya? Eso. Cuídense mucho, que estén muy bien. ¿Ya? Saludos. ¿Ya? A todos, a todas, se cuidan. Ahí estoy leyendo algunos mensajes. ¿Ya? Los que no anotaron la asistencia, por favor, anotarla igual en el chat. ¿Ya? Eso.
Y los espero a los que quieran hoy día estar en la clase a las 4 de la prueba de transición de lenguaje, por si alguno quiere reforzar algún contenido o algo, me dice, ¿ya? Participa de la clase, se conecta simplemente, ¿ya? Eso chicos, cuídense, saludos, chao, chao.